Estamos viviendo en el tiempo del fin, predicho por el profeta Daniel. Estamos por enfrentar eventos que sucederían antes del regreso de Cristo. Es como un aviso del futuro y no es atractivo. Es el drama de nuestro mundo. El pecado, el sufrimiento, la muerte, la caída de las naciones, guerras, hambrunas, la difusión del evangelio, engaños, terremotos y otros. Estamos viviendo los peligros del tiempo del fin. Todo esto es según Cristo, principio de dolores. Pero tenemos la palabra profética más segura. Cristo dijo a su pueblo: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La iglesia es la familia de Dios en la tierra y debemos entender los tiempos en que vivimos. Como continuadores del pueblo de Dios, se nos invita a salir del mundo y a prepararnos para reunirnos para la verdadera adoración, para estar en comunión unos con otros, para recibir instrucciones de las profecías que hiciera que el lucero de la mañana, Cristo Jesús, resplandezca en nuestros corazones. Asimismo, servir a toda la humanidad y cumplir con la sagrada comisión de ir y hacer discípulos. Oro para que el Señor Jesús use estos medios como instrumentos en sus manos para que usted pueda sentir el hambre y sed por más de la verdad absoluta. Que el Señor les guarde. Hola amigos, ¿cómo están? Queremos darles la bienvenida, como de costumbre, a nuestra serie Descubriendo al Mesías de las Profecías. Como siempre, gracias por sintonizarnos, por estar ahí y desde acá preparando materiales que puedan ser útiles en el estudio de la Palabra de Dios. Como de costumbre, miramos primeramente los oráculos proféticos, especialmente aquellas profecías mesiánicas que anunciaban la aparición del Cristo, quien vino en la persona de Jesús el Nazareno. Miramos varias profecías, no las estudiamos exhaustivamente a todas, pero las más representativas y especialmente para entender la misión del Cristo, que era un verdadero regalo de Dios, como bien lo había dicho Jesús a la mujer samaritana en Juan capítulo 4. Si conocieras el don de Dios o regalo de Dios, y quién es el que te dice, dame de beber, tú a Él le pedirías agua y Él te daría agua viva. Jesús se ve a sí mismo como el regalo de Dios. Y efectivamente lo es, al mirar tanto las profecías mesiánicas, muchas de ellas en Isaías mayormente, hay otras más que iremos viendo más adelante, pero por lo pronto queremos ya en un par de emisiones cerrar esta miniserie de que hablamos de Jesús y el sábado. Recordemos el segundo Sinaí, hoy estamos en el tema número 23. Con ello queremos hacer una especie de repaso general y ver la intención de estos temas que se presentaron. Hagamos un recuento, especialmente de esta pequeña serie del segundo Sinaí. Habíamos examinado los mandamientos del Decálogo, primero, segundo, tercero, etcétera, a la luz del texto aquel de Isaías 42:21. Pongámoslo allí en el texto, en la pantalla. Es la profecía mesiánica quizás más formidable que se puso claramente en que Dios espera que el Cristo exalte, enaltezca la ley de Dios. Jehová se complació por amor de su justicia en magnificar la ley y engrandecerla. Y a la luz del texto de Juan 1:17, no en la versión de la Reina Valera 60, que no traduce adecuadamente al introducirle el pero, un adversativo que no está en el griego original, pues buscamos otras traducciones, que las hay varias, y el sentido cambia, como en la Biblia de las Américas, porque la ley fue dada por medio de Moisés, es decir, por medio de él llegó la ley en Éxodo 20. La gracia de esa ley, la verdad contenida en esa ley, fueron hechas realidad por medio de Jesucristo. En lugar de oposición entre un personaje y el otro, más bien hay una superposición, es decir, llega el segundo y exalta lo que hizo el primero. Y en ese sentido Jesús exaltó cada uno de los 10 mandamientos. Miremoslo como un ejemplo nada más para ya luego introducirnos en el tema del sábado. Lo que aparece en San Mateo capítulo 5, 19 en adelante, cómo el Señor enaltece al que enaltece el mandamiento y degrada al que degrada el mandamiento, según lo dice Mateo 5, 19. Miremoslo. De manera que cualquiera que quebrante o degrade uno de estos mandamientos muy pequeños, así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Y al revés, mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Notemos cómo el Señor enseña claramente cómo debiéramos tratar los mandamientos.
es proporcional, según tratamos el mandamiento, así Dios nos trata. Y a continuación en el versículo 20, dirigiéndose a la humilde concurrencia en aquel monte de Mateo capítulo 5, al cual llamamos segundo Sinaí, Jesús les dice: porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, la cual la fundan en las leyes de Moisés, en Éxodo 20 en particular, si vuestra justicia no fuere mayor, no entraréis en el reino de los cielos. Es decir, tienen que hacer algo más, no tanto en cantidad, sino en calidad, que se difiera de los fariseos. Y aquí lo vemos en la presentación, a continuación del versículo que viene, de uno de los 10 mandamientos. Hablamos del sexto. Jesús lo explica así: oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoja contra su hermano ya es culpable de juicio, y cualquiera que le diga necio a su hermano ya es culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo o estúpido queda expuesto al infierno de fuego. Notamos con esto cómo Jesús, en lugar de oponerse a Moisés, más bien dijimos como que se superpone, se pone por encima para exaltar cada uno de los mandamientos. Así como lo hizo con el sexto que miramos, lo hace con el séptimo. Miremos un ejemplo en el versículo 27 y 28. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón, ya violó el mandamiento. Y entonces la pena o la recomendación que Dios va a dar, cuando dice: por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. O si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti. Notemos, Jesús es estricto, como lo fue estricto también Job. Habíamos mirado también ya en el Antiguo Testamento, antes de que apareciera la ley de Moisés, cómo él se expresa acerca de este mandamiento, el séptimo, sobre el adulterio, cuando en el capítulo 31:1 dice casi las mismas palabras de Jesús respecto de cuidar los ojos. Si tu ojo te es ocasión de caer, dice el Señor, córtate allí la mano, el brazo, sácate el ojo, antes que violar el mandamiento. Pero miremos ahora cómo Job lo expresa en forma positiva. Hice pacto con mis ojos. ¿Cómo pues había yo de mirar a una virgen? En lugar de cortarse el ojo, él más bien cuida su mente y sus ojos para no caer en ese pecado. Notemos ahí, Job está mostrando la fuerza, la genuinidad, la profundidad de la ley de Dios al tomar esa decisión. Por lo tanto, Jesús con ello cumple lo que Isaías 42:21 había dicho, que él vino para magnificar, para engrandecer la ley de Dios. Y así examinamos cada uno de los 10 mandamientos hasta que nos detuvimos en el cuarto mandamiento, que es el más extenso. Hemos presentado, hoy sería el tema 23, de un sinnúmero de ejemplos, no solamente del maestro enseñando sobre el tal mandamiento, con sus curaciones, con sus enseñanzas, con ciertas frases que diríamos muy importantes, solemnes, como aquellas dos de Juan capítulo 5:17. Dijimos que los verbos implicados allí, solamente en griego se advierte que son verbos solemnes, de uso solemne. Jesús responde solemnemente, Juan 5:17, mi Padre trabaja, mi Padre obra, yo también obro. Y al mirar en qué consisten las obras, son obras salvíficas, ahí lo tenemos. Y Jesús les respondió, y ese verbo dijimos solemne, respondió solemnemente, mi Padre hasta ahora obra, trabaja, hace obras, yo también hago igual, yo también obro. ¿Y cuáles son esas obras? Aún miramos el 5:19, que es el otro verbo también, igual equivalente, de los 7 usos que trae el Nuevo Testamento. 2 de Juan están aquí en el 17 y en el 19. Respondió solemnemente otra vez. Entonces Jesús y dice, de cierto os digo, o sea, ciertamente, verdaderamente, este es el mensaje solemne. No puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Y si el Padre hace obra, el Hijo también hace obra. Entonces, esto es muy importante, que entender que Jesús viene a obrar
allí la obra de Dios. ¿Pero qué obra? Obra de salvación. Miremoslo a continuación, allí nomás, vamos a leer desde el versículo 31 en adelante. Jesús presenta testigos que van a defenderlo, que es Juan Bautista, pero hay uno en particular en el cual nos vamos a detener, que tiene que ver con obras. Leemos 5:31. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero, porque Deuteronomio exige 2 testigos para que sea válida una palabra. Otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, pero digo esto para que vosotros seáis salvos por el testimonio que dio Juan el Bautista. Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan. Notemos qué testimonio. Las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí que el Padre me envió. Él es el que origina las obras. Recuerdan 5:17. Mi Padre obra, mi Padre trabaja, yo ando detrás de Él. No puedo hacer nada si no lo veo hacer a Él primero. Eso dice en 5:19. Notamos, vamos uniendo los pensamientos. Y al decir en lo último que acabamos de leer, mi Padre es el que hace las obras, Él me dio las obras, 5:36. Porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago. ¿Cuáles obras? Ahí en capítulo 5, su obra fue la curación del paralítico en sábado. En capítulo 9, su siguiente obra es la curación del ciego en sábado también. Esas son las obras, no obras seculares. Ya dijimos que la palabra obra, trabajo, tanto sustantivo como verbo, en Juan nunca significan trabajo secular en griego. Y por lo tanto, cuando él cita obras, son obras salvíficas. La prueba está en capítulo 5, que las obras que Dios me dio que haga, las que estoy haciendo, ¿cuál fue? Curar al paralítico de Juan 5. Y además a la gente, abrirle la mente, para que entiendan que el sábado, según Dios, es la forma en cómo Jesús lo estaba enseñando, pero de acuerdo a los hombres, lo estaban empañando con sus prescripciones rabínicas, las que con el tiempo se van a llamar la tradición de los ancianos y que luego quedan codificadas en la Mishnah. Entonces, las obras de Dios es iluminar, darle salud, tal la obra del Cristo de Isaías 61, darle salud al que está enfermo. En el caso del que estaba en el camastro, al paralítico, le dio salud. Esa es la obra de Dios. Vamos a ver un ejemplo más en Juan 9:4, otro ejemplo de otra obra de Dios que le encarga a Jesús que haga. Y no es obra secular. Bien, aparece el texto en Juan 9:4, miremoslo. Me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Notamos otra vez el verbo. No es trabajar tomando la pala, el pico, que es trabajo, pero en Juan y en la voz de Jesús es el trabajo de salvación. Esa es la obra que hay que hacer en sábado, y Jesús la hizo muy bien, curando, sanando, y a los rabinos iluminándoles su terca mente para que entiendan cuál es la voluntad de Dios con respecto al sábado, pero ellos se negaron. Miremos más todavía cómo avanza el texto, el 9:5. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, comienza su obra. Escupió en tierra, hizo lodo con la saliva, untó con el lodo los ojos del ciego. Le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces, se lavó y regresó viendo. Si alguien dice que Jesús pues hizo una obra de escupir y hacer barro, la obra que él hizo, ¿cuál fue? Es hacer que la gente abra la mente, abra los ojos a las leyes rabínicas, que entiendan que ellas habían oscurecido el sábado. ¿Vamos captando esto? Al decir, yo vengo a hacer las obras del que me envió, y escupe, alguien diría, pero entonces, ¿esa es la obra de Dios, que hay que escupir en sábado para violar el sábado? No, que quedamos cortos en entender que escupiendo el sábado desafiaba a los rabinos que prohibían hacerlo,
para que con ello Jesús mostrara que Él era el Señor del sábado. Él lo iba a interpretar para hacer la curación, que esa era la obra que Dios le había pedido de acuerdo a la profecía del Mesías, del Cristo en Isaías 61. Vamos pues, estas son las obras de Dios, que había que hacerlas. Y Jesús decidió hacerlas en sábado. Capítulo 61, 1 de Isaías. Miremos pues, ahí lo tenemos. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, y lo que viene a continuación son todas las obras, y muchas más que el Cristo vino a hacer aquí en la tierra, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos, a los presos, apertura de la cárcel. Miremoslo también en el capítulo 42 de Isaías, versículos 6 y 7, otro tanto, las obras que caracterizan a Jesús. Yo Jehová te he llamado en justicia, te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones. Y ahora miremos las obras que el Cristo tenía que hacer. Para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos, de casas de prisión a los que moran en tinieblas. ¿Hay acaso algún atisbo de una obra secular en esto? Es la obra de salvación, obras salvíficas. Jesús ya lo había dicho, mi Padre hasta ahora trabaja salvando, yo también ando detrás de Él, porque no puedo hacer nada yo si no lo veo hacer a Él primero. 5:19. ¿Se va captando, amigos? Bien, esto se lo ha visto en las emisiones, y así examinamos todas las curaciones. También luego miramos a los discípulos, acordémonos de Isaías 8:16, que decía allí, entre contexto de varios textos mesiánicos, que luego tanto el apóstol Pablo en Hebreos capítulo 2 como el apóstol Pedro en su primera carta capítulo 3 va a tomarlos como textos mesiánicos, varios de ellos. Uno dice allí en Isaías 8:16. Leemos pues allí. Dios tenía interés en que esto se cumpla. Ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos, y que la ley de Dios quede guardada en el corazón de sus discípulos. Efectivamente, los discípulos, ellos comienzan en su misión de dar testimonio del Cristo, a exaltar la ley también, cada uno de los mandamientos, no siguiendo las rígidas normas de los rabinos. Al contrario, ellos liberaban la mente, entre esas cosas la circuncisión. Esto lo miramos en el apóstol Pablo, él fue el campeón en esa área también. No porque la circuncisión tuviera errores o problemas, sino que había perdido el propósito en la mente pecaminosa de los rabinos, de creer que practicando la circuncisión ya obtenían favor delante de Dios. En tanto que Pablo había enseñado que un gentil incircunciso, pero obedece la ley, esa obediencia le es tomada como circuncisión. Es lo que llamaríamos un neojudío, un nuevo judío, distinto del judío ortodoxo carnal común, que Pablo dice que circuncidado con toda la operación corporal, con la letra de la ley, es culpable porque viola los mandamientos, en contraste con un gentil que guarda los mandamientos, y esa obediencia le es computada como circuncisión espiritual. Conceptos revolucionarios de parte del apóstol Pablo, que enseña acerca del valor de las leyes de Moisés y del sábado en particular, cuando llegando a las sinagogas hace la misma labor del Cristo, que es tomar las profecías mesiánicas y el sábado ser utilizado para exaltar al Cristo, enseñarlo, para que se liberen los corazones, reciban el perdón de parte de Dios. Bien, esto miramos, varios textos que se han analizado, miramos el Antiguo Testamento también, y vimos que el gran ejemplo, porque muchos piden ejemplos de guarda del sábado, que si Abraham no se ve que haya guardado alguna vez el sábado, ni tampoco Isaac, ni Jacob, aquellos grandes patriarcas antes de Moisés. Si ellos no guardaron el sábado, ¿por qué hoy es obligatorio hacerlo, so pena de que el que no lo guarda cometa pecado? Si aquella gente no lo guardó, y no cometieron pecado, y esta gente que hoy, si no lo guardan, cometen. No se entiende. Si no se guarda hoy, se comete pecado, y aquella gente que no lo guardó, no cometió. La pregunta es, ¿quién dijo que no lo guardó? Es que no dice el texto. Quiero ver, muéstrame dónde dice el texto. Amigos, hemos hasta el cansancio enseñado, y esto es lo que queremos como repasar para avanzar en los temas que queremos por delante.
Hasta el cansancio hemos dicho que la ley de Dios fue grabada en la mente y en el corazón. Prueba de ello es que mostramos ejemplos como el de José y Judá, antes de Moisés. ¿Quién les dijo en la mente que tocar la mujer ajena era adulterio, un grave pecado delante de Dios? Como cuenta José en Génesis capítulo 39, ante la propuesta de su patrona, que le pide ir a la cama. Y él le dice claramente: ¿cómo yo haría este grande mal y pecaría contra mi Dios? ¿Quién le dijo a él? Entonces, la ley del séptimo mandamiento estaba metida en la cabeza, como en Job, capítulo 31:1. Hice pacto con mis ojos. ¿Cómo yo iba a mirar a una virgen? ¿Quién le dijo? En contraste, Judá, su hermano, capítulo 38 anterior, allí él, yendo a trasquilar, ve a una sacerdotisa, a una ramera, a una mujer santa, quedó ya, dijimos, y se separa del camino, hace arreglo con ella y le dice: déjame que me acueste contigo, cometiendo pecado. Él sabía que era pecado, porque luego que se embaraza la mujer, él quiere aplicar justicia. Sáquenla, quémenla por fornicaria. Así ella es fornicaria, él también es fornicario. Solo que cuando le entregan las prendas de la mujer, Judá dice: más justa es ella que yo, porque habiendo crecido Sela, ¿por qué no se lo entregué? Y tenga que recurrir a eso. Ella se arrebozó, no tanto para copular con Judá, sino para inducir al hombre que le ponga el joven hijo que tiene para esta mujer hermosa que se había presentado en el camino. Esa era la intención que traía Tamar. Pero notamos, todo esto muestra, y de remate, allí Judá, que había pedido que fuera quemada, ¿por qué no pide para él, que había sido un pecador? Él mismo se reconoce: más justa es ella que yo. Bien, esto muestra, amigos, que el concepto de la ley ya estaba puesto allí. Aún en Job 31 se enumeran otros pecados, como la mentira, el robo, que se le pega en las manos, dice Job, y por lo tanto la ley de Dios estaba allí, los mandamientos están. Aún los de la primera tabla: no tendrás dioses ajenos. Mostramos en capítulo 35, vamos a repasarlo. ¿Quién le dijo a Jacob que tener dioses ajenos era pecado? Miremos en Génesis capítulo 35, ya que estamos con la primera parte de la ley ahora. Génesis capítulo 35, desde el versículo 1 en adelante leemos así: dijo Dios a Jacob: levántate y sube a Betel y quédate allí, y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. ¿Qué nos dice el texto? Vuélvete al capítulo 28, antes de poner el versículo 2. Vuélvete a Betel, a donde tuvimos el encuentro del primer amor. Un texto precioso cuando se recuerda allí a Jacob huyendo de su hermano que quería matarlo, homicidio que quería cometer contra él, y entonces Job huyendo se encuentra en pleno desierto, y entonces se tira en el suelo, pone una piedra como almohada y sueña aquel famoso sueño de la escalera. Recordamos los ángeles que suben y bajan. Cuando se despierta se escandaliza, está asombrado, es de terror este lugar. Es casa de Dios, puerta del cielo. Tuvo miedo, pero entonces hace un pacto solemne con Dios. Si Jehová me cuida en el viaje, me da comida y bebida, me protege en todo lo que yo tengo, Jehová será mi Dios. Hace su pacto allí, y de todo lo que yo gane le voy a dar el diezmo. Eso está en Job capítulo 28. Bien, ese encuentro, un primer encuentro amoroso entre la criatura y el Creador, a Dios le fascinó. Desde allí entonces Job llega a ser el tercero del gran trío, cuando Dios dice: Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Notemos, acá tenemos el texto. E hizo Jacob voto, diciendo: si fuere Dios conmigo, y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres el diezmo apartaré para ti. Este es otro tema, el tema del diezmo, que ya examinaremos más adelante, de que el diezmo que aparece ya codificado en la ley de Moisés, antes era una práctica anterior a Moisés, y que era parte de la adoración que el creyente hacía para con Dios. La pregunta es, si ya pasó la ley de Moisés, ¿seguirá la práctica? Es obvio, pero vamos a estudiarlo más adelante. Lo que importa es que aquí Job se declara: Dios será mi Dios. A partir de allí,
el Dios personal, no el Dios del papá. ¿Cuántas veces nos pasa esto? Que cuando pedimos que alguien ore, ora por mí, yo no puedo, pero a ti Dios te va a escuchar. O sea, ese fulano, nuestro amigo, él tiene su Dios, pero ese Dios no llega a ser el mío personal, hasta que tiene que serlo, nuestro Dios personal, al cual le oramos. Así pasó con Jacob. Preciosa experiencia del capítulo 28, pero en el capítulo 35 había pasado varios años, él llegado a la casa del suegro, allí el suegro lo engaña y en lugar de darle la mujer querida, le da la hermana y se fastidia, trabaja tanto tiempo, le da la segunda hermana y entonces tienen hijos, ambas mujeres. Es ilícito, lógicamente, pero la ley de Moisés todavía no había aparecido para legislar y castigar ese tipo de práctica. Y no obstante, estas mujeres se las ingenian para tener sus respectivas criadas y producen más hijos, hasta que Job tiene 12 hijos y una nena. Pero en el capítulo 35, ahí aparece algo, y es que Dios se le revela y le dice en el versículo 1 que acabamos de leer, le dice, vuélvete a Betel, donde me encontraste la primera vez. Leámoslo. Y la consecuencia de Jacob, ahí vamos a ver, y la ley de Dios antes de Moisés. Miremoslo. Dijo Dios a Jacob, levántate y sube a Betel y quédate allí y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú, con la visión de la escalera. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban, quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos. ¿Qué quiere decir esto? Que ya Jacob sabía de la obligación de que si se tributa adoración a Dios, deben desaparecer los dioses ajenos, quítenlos todos. Dios es celoso, no quiere competir con ninguno, Él es el absoluto. ¿Por qué? Miremos la expresión que trae Jeremías 10:11. Al probar que Dios es el superior a todos, se usa un argumento que es el que Dios siempre lo pone delante y por lo cual el sábado va a tener que ser una parte muy importante para entenderlo. Miremos Jeremías capítulo 10, versículo 11. Les diréis así, los dioses que no hicieron los cielos ni la tierra, desaparezcan de la tierra y de debajo de los cielos. Pero en cuanto a Jehová, versículo 12, el que hizo la tierra con su poder, el que puso en orden el mundo con su saber y extendió los cielos con su sabiduría, a él pues sería la adoración. Bien, así amigos, estamos mirando con ello cómo en el Antiguo Testamento había noción de la obediencia de la ley de Dios y miramos en ambas tablas, conocidas después como la segunda tabla, la que se relaciona con los hombres y la primera la que se relaciona con Dios. La pregunta es, ¿y el sábado? Siempre va a quedar pendiente y nuestra respuesta siempre va a ser la misma, amigos, que si buscamos ejemplos, buscamos un ejemplo aquí, buscamos un ejemplo allá, vimos ya ejemplos, notamos los de Job capítulo 31:1, de memoria citamos Génesis capítulo 39 y capítulo 38, respectivamente José 39, Judá 38, miramos Jacob capítulo 35, hay ejemplos, y del sábado un solo ejemplo, un ejemplito, mis amigos, es lo más solemne que podemos decir, el máximo ejemplo, el único ejemplo, el que es uno y vale por todos, es el del mismo Dios. Con el solo ejemplo de Él alcanza, basta, sobra. Pues Él fue el que cumplió el sábado la primera vez. Leemos pues Génesis capítulo 2, versículos 1 al 3. Miremos, recordemos esto, cuando dice en la creación, fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Notemos que los verbos campeantes allí, los que prevalecen, son tres. Bendijo al día, lo santificó, lo declaró sagrado y además se justifica porque él fue el que reposó. Miremoslo cómo lo va a expresar Hebreos capítulo 4. Este es quizás el capítulo por excelencia en Hebreos 4,
que habla de la santificación del sábado claramente en el Nuevo Testamento. Ya lo estudiamos en otra ocasión, solamente quiero señalar un versículo. Capítulo 4, versículo 8 en adelante. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por lo tanto, queda y aquí entonces la expresión en griego, sabatismos, y las Biblias lo traducen diferentes. La Biblia de Jerusalén lo pone como descanso sabático, y así cualquier otra traducción. Están todas correctas. Queda un reposo sabático para el pueblo de Dios. Reposo sabático, ¿qué es? Muchos ven en Hebreos 4 el reposo de la gracia, que queda un reposo para que en Jesús, tal como Él dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Tomad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí que soy manso y humilde, y llevaréis descanso. Entonces Jesús es el reposo. Queda un reposo, que es Cristo. Normalmente decimos así. Sin embargo, el texto va más allá que eso, sin dejar esto. Y es que queda un día específico para guardar. ¿Cómo lo leemos a continuación? Si queda un reposo sabático, 4:9, miremos ahora el 10. Porque el que ha entrado en su reposo, llámese Cristo, el de la gracia, está bien, también ha reposado de sus obras, como Dios descansó de las suyas. Claramente se da el ejemplo del reposo sabático de la creación. Dios descansó de sus obras en el séptimo día de la creación, así también el creyente reposa de sus obras, igual que las de Dios, para que entonces se le reconozca que ha entrado en su reposo. Y todavía tenemos más en el siguiente versículo, 11. Procuremos entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Dios llama desobediente a aquel que, aunque entre en su reposo, no reposa al modo de Dios, de la creación, que descansó de sus obras. El creyente no reposa de las suyas. Acordémonos que Jesús ya lo había dicho en Juan 5:17. Mi Padre hace las obras, yo las hago. Yo no puedo hacer nada si no lo veo hacer a Él primero. Eso en cuanto a las obras. En cuanto al reposo, ahí lo tenemos. Mi Padre hasta ahora trabaja, yo trabajo 19 horas. De cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, el Hijo lo hace igualmente. Y acá al revés, si el Padre guarda reposo, yo reposo. Notamos, esto aparece en Hebreos 4:10, mientras que en el caso de Jesús, el Padre le da que haga obras, Él hace obras salvíficas. Y en 4:10 de Hebreos, leemos ahora, es que si Dios reposa, yo reposo también. Leemos otra vez. Porque el que ha entrado en su reposo también reposa de sus obras, como Dios reposó de las suyas. Notamos, amigos, esto es imitar a Dios. Esta es la voluntad de Jesús. Jesús imita al Padre. El Padre le da obra para hacer. Haz esto. La curación del paralítico de Juan 5, la curación del ciego de Juan 9. Haz estas obras. Y Jesús va. Y no hace nada, sino que el Padre le muestra y Él lo hace. Con el reposo lo mismo. El Padre reposa, el creyente reposa. Por eso el sublime ejemplo de Dios. Sí, pero yo quiero ver más otros ejemplos de Abraham. Amigos, si insistimos con esto, no logramos tener discernimiento. Porque es darle a Dios el total respeto. Él lo hizo, Él es el jefe, es el creador, es lo máximo. Con el solo ejemplo de Él, no solamente que dio el ejemplo, sino que luego da la orden en Éxodo 20, versículo 8, cuando Él dice, acuérdate, yo ya lo hice, no te olvides, en tu cabeza se te puede ir. Eso muestra entonces que Dios sabe que la mente humana es voluble, volátil. Lo leemos ahí, acuérdate del sábado para santificarlo. Dice más todavía en el versículo, 6 días tienes para trabajar y haces toda tu obra. Pero el séptimo día es reposo para Jehová. Tú no hagas en él obra alguna. Dios lo había hecho, Él no hizo ninguna obra. Tú, ni tu hijo, ni tu hija, siervo, criada, bestia, ni el extranjero que está dentro de tus puertas. Y entonces da el motivo. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y las cosas que en ellos hay, y reposó el séptimo. Por lo tanto, Jehová bendijo
y lo santificó. Si Dios hizo en la creación y da la orden y le dice acuérdate, ¿por qué el hombre está buscando más ejemplos? ¿Captamos, amigos? Aquí se va a ver el grado de respeto que tenemos hacia Dios. Quiero citarles dos ejemplos. Uno, el que aparece en Isaías 57:15. Allí muestra el Señor que Él habita allá arriba, en lo más alto, en lo más sublime, pero donde el otro extremo donde Él está, y es donde tú y yo debiéramos estar, para que Él nos encuentre. No puede haber donde está el soberbio, el petulante. El texto dice, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, bien alto allá arriba, y también con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes, para vivificar el corazón de los quebrantados. Notamos que Dios va a morar con aquel que es humilde, pero más, hay un punto más, no solamente que es humilde, quebrantado, allí viene el Mesías para cubrir, esa es su obra, y la demostró en sábado con más razón, sino que además que es humilde, tiembla a la palabra de Dios, como leemos en Isaías 66:2. Hoy, amigos, estamos necesitando ser personas que leemos la Biblia y la tomamos en serio, la respetamos. Como dice el texto, mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. ¿Nos acordamos que en 57:15 mora en lo alto, allá en lo sublime, y también con el humilde y quebrantado allí? Y que tiembla mi palabra, agrega 66:2. Temblar a su palabra. Si Dios dio ejemplo en la creación, ahí lo tenemos en Hebreos 4:9, la palabra en griego, sabatismos. Ahí se nos está señalando, aparece el rojo en pantalla. Y abajo la traducción exacta en español, descanso sabático. Se usa una sola vez en el Nuevo Testamento, pero aparece en la literatura secular, en el caso de Plutarco, le escribió un libro que se llama Moralia, ahí aparece el uso de sabatismos, significando séptimo día de la semana. Queda un séptimo día, es lo que Dios, el apóstol Pablo está diciendo en Hebreos 4:9. Queda un sábado para el pueblo de Dios. Pero ese sábado es que mientras queremos entrar en el reposo de Cristo, guardemos correctamente el sábado. Y no solamente correctamente. Pablo, al escribir la carta a los hebreos, quería darle el significado profundo que tenía. Y amigos, a eso se refiere también la carta a Colosenses, que es sombra. Y es que mientras vamos a Cristo, que es el centro, es el cuerpo, dirá Colosenses capítulo 2, versículo 16 y 17 en particular, texto que ponemos ahora. Cristo es el cuerpo, el centro. El sábado va a ser sombra. Miremoslo entonces acá. Por lo tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o sábados, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es Cristo. Si notamos allí, un texto que ya estudiamos, apenas hacemos un repaso nada más. Lo que miramos allí es que el cuerpo es Cristo. Así también el reposo de Hebreos capítulo 4, versículo 9. Cristo es el centro, es el reposo. Pero entonces se le va a dar la sombra. En el caso de la comida, bebida, días de fiesta, lunas nuevas, sábados. Recordemos de las fiestas solemnes, los 7 sábados ceremoniales, que son citados primero, las fiestas solemnes. Son 7 sábados anuales, y estos son el primer día de los panes ácimos, después de la Pascua, y el último día de esa semana de panes ácimos, eran 7 días. Luego entonces ahí tenemos 2, el siguiente sábado sabático es 50 días más tarde con Pentecostés, la fiesta de las semanas. Ya tenemos 3, y luego en el séptimo mes tenemos los 4 restantes. El Rosh Hashanah, el primer sábado, el primer día del mes, era un sábado solemne. Luego el 10º, el Yom Kippur, otro sábado ceremonial solemne. Y luego los 2 de la semana de las cabañas, primero y último día de la semana. También entonces ahí tenemos los 7 sábados ceremoniales, que caían en cualquier día de la semana. Luego las lunas nuevas, que eran ya las fiestas mensuales, y los sábados ceremoniales. Todo es sombra. Pero quedémonos con el sábado. ¿En qué sentido el sábado es sombra de Cristo?
Y amigos, ya dimos un ejemplo, queremos solamente repasar nada más para que se grabe lo que estamos escuchando. Y es que así como ocurre con una bandera, que es un símbolo del país, imagínense ustedes que alguien de ustedes me invita a su casa a comer y yo voy allí y agradecido, complacido, y entonces veo la mesa, muy rico los platos, pero me llama la atención el mantel. Y veo allí como mantel colores, y es la bandera argentina, celeste blanca. Le digo, uy, qué coincidencia, la bandera, oh, es bandera suya, es un trapo para nosotros. ¿Perdón? Sí, no sirve para nada, está acá, fregamos todo. Y entonces, ¿cómo me voy a sentir yo, argentino? ¿Cómo usan la bandera? Como trapo. Digo, no, hay otros trapos, yo les puedo conseguir un trapo y esto, déjenlo, no. Es que para nosotros no significa nada. Bueno, para ti no, para mí sí, me trae recuerdo de mi país. ¿No estamos? Si la bandera es un símbolo de un país, el sábado es un símbolo, 24 horas de descanso, del gran descanso que nos espera en la eternidad, con Cristo. ¿Se capta? Eso es lo que Pablo quiso enseñar en Hebreos 4:9. Queda un sábado que el que entra en el reposo de Cristo reposa de sus obras, como Dios descansó de las suyas. ¿Captamos? Otra vez leemos Hebreos 4:9 y 4:10. Miramos otra vez el texto. Ahí está. Por lo tanto, queda un sabatismos, miramos en griego hace un momento, para el pueblo de Dios, un descanso del sábado, del séptimo día. Porque el que ha entrado en su reposo, ahí sí, podemos hablar del Cristo, el que entra en la gracia. Pero como consecuencia de que entra en la tierra prometida con Cristo, hay un símbolo en la tierra cada semana, 24 horas semanales, que hay que recordar. Reposa cada sábado en memoria de lo que nos espera. A eso se refiere Pablo en Colosenses 2, 16, 17, lo cual es sombra. El sábado es sombra, que a mí como bandera me está guiando sábado a sábado. ¿Cómo puedo yo pretender ir al cielo, estar con Cristo y pisotear su símbolo? ¿Se capta eso? ¿Por qué Jesús dijo, yo soy Señor del sábado? ¿Para pisotearlo? Fue para engrandecerlo, en la forma en cómo lo enseñó. Amigos, esto es lo que el Señor quiere, que engrandezcamos el mandamiento, en este caso el sábado en particular. Y así miramos en la forma en cómo los discípulos lo trataron al mandamiento, pero también en esta serie del segundo Sinaí, Jesús y el sábado y los diferentes temas que se han tocado. Es ver la ley ahora como un todo. Vimos en el Antiguo Testamento que si los 10 mandamientos eran mirados por separado, dijimos de Job capítulo 31, 1 en adelante, hay varios mandamientos implicados ahí. No solamente que hizo pacto con los ojos, habló de la mentira, del engaño, algo que se le pega en las manos. Hablamos, Génesis 35 hace un momento, de dioses ajenos, en el caso de Jacob, cuando Dios se le aparece, rápidamente hay que sacar los dioses ajenos. Él recuerda en su mente que Dios grabó esos principios, que uno quiera guardarlos o pisotearlos es otra cosa. Dios lo puso. ¿Cuántas veces nos ha pasado que nos educaron de niños? Y es lo que Dios quería con Abraham, que él eduque a su gente. Como lo dice el texto que miramos a continuación de Génesis capítulo 18, desde el versículo 16. Dios quería que Abraham fuera el jefe de una nueva raza, el que diera puntapié a una nueva generación de gente que tema a Dios, que le obedezca. Y Dios quería que este siervo cumpliera esa misión de inculcar a toda su descendencia a que aprendan a conocer el mandamiento de Dios. Miremos pues entonces Génesis capítulo 18, desde el versículo 16, que dice: y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándoles. Y Jehová dijo: ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Esto es, destruir a Sodoma y Gomorra. Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Muy bonito que Dios quiere compartir con un amigo cosas privadas de él, como es destruir a esa gente. Por eso él dice: ¿acaso yo se lo voy a encubrir? Pero miremos los argumentos que se presentan, como miramos el que viene ahora. Porque yo sé que mandará a sus hijos
y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Entonces, como Dios sabía que ese siervo haría cumplir el mandamiento, les enseñaría a su descendencia. Abraham fue un hombre privilegiado, Dios le dio luz y enseñar los mandamientos, todos los mandamientos. Dijimos como un paquete que incluye el sábado porque viene desde la creación, la guarda del sábado. Alguien dirá, pero queremos ver ejemplos específicos. Siempre recordemos, amigos, el solo ejemplo de Dios alcanza, basta y sobra, como lo señala Hebreos 4, versículo 10, que hemos leído hace un momento atrás. Que el que entra en su reposo, también reposa de sus obras, ahí lo tenemos. El que entra en el reposo de la gracia, el que entra en el reposo de Cristo, el que entra en el reposo de la patria nueva, todos esos conceptos pueden entrar en esa primera expresión. Pero la que viene habla de un descanso sabático de la semana. También ha reposado de sus obras carnales, físicas, como Dios descansó de las suyas en la creación. ¿Por qué? Porque el sábado se ha convertido en sombra, en bandera, si queremos usar esa expresión, como un símbolo de la gran verdad, la gran realidad, que es el cielo, la vida eterna, la presencia de Cristo, el gran reposo que nos espera en la eternidad. Pero mientras tanto, guardamos un pedazo de cielo acá en la tierra, 24 horas que separamos, donde nos privamos de hablar nuestras propias palabras. Este es el propósito del sábado. Miremoslo como lo expresa Isaías 58, versículo 13. Aquí no es tanto la imposición, es empezar a practicar acá en la tierra lo que será en el cielo. Si aquí nos cuesta privarnos, restringirnos, inhibirnos de hacer cosas, porque nos estamos acostumbrados. Ya Dios dijo, te doy 6 días, en el séptimo te abstienes, así aprendes, porque será la forma de vivir en el cielo. Miremoslo como lo expresa Isaías 58, 13 y 14. Si retrajeres del sábado tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová. ¿Cómo lo puedo llamar delicia, o glorioso, o feliz, si luego me pide 3 noes a continuación? Miremos cómo sigue. Y lo veneras, no andando en tus propios caminos, no buscando tu voluntad, no hablando tus propias palabras. Miremos entonces en los 3 noes, ¿cómo puedo encontrar delicia? Si me dice, no hables tus palabras, la última sentencia, y lo llamares delicia, santo, y no puedo hablar de fútbol, no puedo hablar de mis cosas privadas, de alguna película que quiero conversar con un amigo, de tomar el teléfono y hablar de un negocio que está a punto de concretarse. El texto dice, no hables tus palabras, no busques tu voluntad, pero justo el sábado es el día especial en que yo puedo firmar el contrato y sacar el dinero. El sábado es el día en que mejor se trabaja en la compañía y yo hago dinero. El texto me está diciendo, no hagas tu voluntad, no busques tus palabras, no busques tus caminos. Y el 14 entonces me va a decir, entonces alcanzas el cielo. Miremos ahí. Entonces te deleitarás en Jehová y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra. Notamos, ya estamos llegando al cielo así. Y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Se capta, amigos, que la guardia del sábado es un entrenamiento con privaciones, que no hay que hacer esto, es verdad, porque estamos acostumbrados a lo contrario, como cabritos sueltos que nos liberan y allí no hay forma de pararlo. Así nos ocurre en la semana. Se nos dan 6 días y andamos como cabritos. Llega el sábado, tenemos que aprender a sujetarnos para que, habiéndonos sujetado el 7º día, también se contagie la influencia al siguiente día primero, al otro que viene segundo, y llega el tercero y volvemos a las andadas del cabrito suelto, hasta que finalmente aprendemos a controlar nuestras pasiones, porque Jesús mora en el corazón, nos enseñó a cuidarnos con la boca. Nos acordamos del mandamiento que dice, y los llamas delicia, no andando en tus propios caminos, no buscando tu voluntad, no hablando tus palabras. Amigos, es lo mejor que Dios nos puede enseñar. En lugar de hablar nuestras palabras, pensamos, Dios, en lugar de que me salga acá, ayúdame, déjame controlarme para ver cómo digo lo que tengo que decir. Allí es como nos vamos edificando. Dios nos va exaltando porque hay control de la lengua, de las palabras. De hecho, los 144,000 cuando heredan el cielo, según Apocalipsis capítulo 14, allí en el versículo 5, se nos dice de ellos que son sin mancha en la boca. Ahí lo tenemos.
y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante de Dios. Entonces, que tengamos control de la lengua, ahí habla de los 144,000 que están frente a Dios, tuvieron un trabajo, pero muy grave en la tierra. ¿Quién es aquel que se aprende a sujetar la lengua? Nos cuesta a todos. Pero llega el sábado, forzosamente se nos dice, no hables tus palabras. Es que uno aprende a controlarse. En los propios caminos, tienes 6 días para hacer tus planes. Llega el séptimo, te dedicas a Dios. Y amigos, esto es vivir un cielo. Tal vez alguien diga, no, vivo un infierno, porque en sábado ya no puedo hacer nada. Queremos ir al cielo, viviendo un infierno acá en la tierra. O mejor, queremos hacer de las nuestras en la tierra para morar en el cielo. Miremoslo cómo lo va a expresar Lucas capítulo 13. Voy a invitar a que miremos el texto allí. Lucas capítulo 13, desde el versículo 22. Las 2 puertas, los 2 caminos. Pasaba Jesús por ciudades y aldeas, enseñando y encaminándose a Jerusalén. Y alguien le dijo, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él dice, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar, pero no podrán. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando afuera empecéis a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo les dirá, yo no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir, delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. ¿Cómo es que no me conoces? Pero Él os dirá, os digo que no sé de dónde sois. Apartaos de mí vosotros, transgresores de la ley, es la forma en cómo se expresa en el original. Notamos que al decir, esfuércense por entrar en la puerta angosta, Mateo va a aclarar, cuando dice, porque ancho es el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ahí, pero en cambio la puerta angosta y muy cerrado el camino que lleva a la vida. Bien, este camino acá, con una puerta angosta, aquí espacioso y amplia, la puerta de la perdición, en este otro caso es tan reducido que cuesta entrar, y Dios está pidiendo que entremos, porque así es como entramos al cielo. Y el sábado tiene esa intención, como una puerta en que durante 24 horas aprendemos a caminar, privándonos, negándonos, y entonces Dios triunfa en cada uno de nosotros. Ese fue el propósito por el cual Dios nos dio para santificación, para elevación de la raza humana, para que aprendamos a autocontrolarnos, ya que el pecado había campeado su presencia, se había instalado. Con mayor razón el hombre necesita poder de Dios para dominar tantas tendencias que tenemos, y se nos da el vehículo del sábado para que aprendamos a autocontrolarnos, cuidar las palabras, los pensamientos, las acciones. Dios mora en nosotros y hace en nosotros su obra. Amigos, así queremos que ustedes puedan percibir el sábado tal como lo percibimos desde acá, y disfrutar su observancia. Cuando ya con la experiencia y la práctica vemos que es delicioso, llega el sábado, lo disfrutamos, nos privamos, porque es la voluntad de Dios. Así, amigos, seguiremos examinando estos matices respecto del sábado, y mientras tanto, hasta que nos encontremos en la siguiente emisión, deseo de corazón que Dios los bendiga. Una comisión sagrada nos ha sido confiada, por tanto, id y doctrinad a todos. Antes de ascender al cielo les dijo que debían ser los ejecutores del testamento, por el cual Él legaba al mundo los tesoros de la vida eterna. La iglesia es la familia de Dios en la tierra, y debemos entender los tiempos en que vivimos. Como continuadores del pueblo de Dios, se nos invita a salir del mundo y a prepararnos para reunirnos para la verdadera adoración. Soy yo guarda de mi hermano. Si pretendáis ser hijos de Dios, soy guarda de vuestros hermanos. El Señor tiene una iglesia por responsable de las almas de aquellos que podrían ser los medios de salvación. Somos peregrinos, rechazando los caminos de los impíos, viviendo conforme a las normas de Dios, consagrados a sus caminos y dando testimonio del Evangelio de Cristo para que otros puedan ser salvos. Si retenéis vuestra luz, alguien deberá ser dejado en las tinieblas a causa de vuestro descuido. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Oro para que el Señor Jesús use estos medios como instrumentos en sus manos, para que usted pueda sentir hambre y sed por más de su verdad absoluta. Dios les cuide.
Usted está viendo Canal 2020 desde Los Ángeles, California, transmitiendo las 24 horas. Olam 7 Internacional. Visítenos en nuestras redes sociales.